Hoy vivimos en democracia y libertad, disfrutamos de ella, pero pocas veces nos preguntamos, ¿cómo sería nuestra vida si viviéramos en otro sistema político? Hace años en la República Dominicana, los dominicanos vivían bajo un sistema político distinto al de hoy. Para ser exacto, desde 1930 hasta 1961, el país vivió una época conocida como la era de Trujillo. Para conocer más sobre este periodo de la historia dominicana, yo te invito a descubrirlo en la clase de hoy. Saludos, distinguidos estudiantes. Estoy feliz de encontrarme contigo. Iniciamos la semana muy entusiasmados. Eres bienvenido a la clase de Ciencias Sociales con tu profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y que tienes a mano tus útiles escolares, cuadernos y lápiz. Es decir, que estás listo para emprender la ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante estas 2 primeras semanas, desarrollaremos diversas actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Un ensayo argumentativo se podría dividir en 3 partes: inicio, desarrollo y cierre. Igualmente, la era de Trujillo se suele estudiar en 3 etapas. Una etapa inicial desde 1930 a 1940, una etapa de consolidación desde 1940 hasta 1950 y una etapa de declive o cierre desde 1950 hasta 1961. Existen algunas preguntas claves para entender la dictadura de Trujillo, como ¿qué es una era? ¿Qué es una dictadura? ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? Era. En cronología, una era es la fecha de un acontecimiento tomada como referencia o hito por una civilización para el cómputo del tiempo debido a su importancia. También se denomina era al periodo histórico prolongado que se caracterizó por el dominio de un personaje u hecho o proceso. Dictadura. Según el diccionario panhispánico de la Real Academia de la Lengua, la dictadura se define como régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona que lo ejerce sin límite. Democracia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También se puede definir como doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. De igual manera, es la forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos y credos religiosos. Haremos un ejercicio para que te des cuenta de las similitudes y las diferencias que existen entre democracia y dictadura. Para ello, utilizarás el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. Para que tengas una idea, el diagrama de Venn lo puedes hacer dibujando 2 círculos entrelazados en donde se puede observar que habrá un espacio común entre los 2. Después que hayas dibujado el diagrama, colocarás uno de los conceptos en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Debajo es necesario que escribas las características de cada concepto que no son afín con el que está del otro lado. Bien, ya que lo has hecho,
Ahora, en el área común, colocarás las características que ambos conceptos comparten. Después de este ejercicio, las definiciones pueden confirmar que dictadura y democracia son sistemas políticos muy diferentes, aunque tienen en común que ambos sistemas son formas de ejercer el poder. ¿Sabes cuál fue el contexto político, histórico y social del ascenso de Trujillo al poder? Veamos algunas causas que favorecieron su ascenso. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, quien extendió su periodo presidencial por 6 años, a pesar de haber sido elegido por 4 años, creó una crisis política que propició la llegada de Trujillo al poder. El apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, con la intención de ejercer el control en todo el aparato del Estado. La llamada Gran Depresión de 1929 se originó en Estados Unidos, a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. El martes 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro, la crisis mundial del capitalismo en 1929 a nivel mundial incidió en que el Estado no cumpliera con los compromisos con acreedores internacionales. De acuerdo con el historiador Franklin Franco, en su libro Historia del Pueblo Dominicano, el 16 de mayo de 1930, en medio de una situación de tensión creada por una vigilia impuesta por el ejército en todos los locales de la Junta Central Electoral, donde el pueblo emitiría su voto, se efectuaron los comicios con la sola presencia de la boleta de la candidatura de la Confederación de Partidos encabezada por Trujillo. Al día siguiente, Mario Fermín Cabral, presidente de la Junta Superior de la Confederación, se apresuró a informar al cuerpo diplomático acreditado ante la República Dominicana que los resultados finales arrojaban un balance de 223.851 votos a favor de Trujillo y en favor de Estrella Ureña solo fueron registrados 1.883 votos. Y bien, apreciado alumno, hagamos un repaso de los factores que impulsaron la llegada de Trujillo al poder. Número 1. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política. Número 2. El apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo. Y número 3. La Gran Depresión de 1929. En los primeros días de la llegada de Trujillo al poder, el país fue impactado por el ciclón San Zenón. Este acontecimiento fue utilizado por el régimen para potencializar la figura del dictador. Apreciado estudiante, a continuación te presentamos una panorámica de la situación que existió en la República Dominicana después del ciclón San Zenón. De inquietud, quisqueya, yo sé de pronto de pavor sumida, reinaba allí la lluvia, la centella y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la ciega suerte solo dejar desolación, gemido, el imperio macabro de la muerte sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. San Zenón fue un huracán muy destructivo. Era de una categoría muy alta, posiblemente la máxima, y su ojo pasó justo por encima de la capital dominicana, que por aquel entonces era una pequeña urbe de unos 70.000 habitantes. Según nos dice Roberto Casá, el director del Archivo General de la Nación, gran parte de las edificaciones eran precarias, de madera, y se encontraban fuera del centro colonial de la ciudad amurallada,
cuyos edificios de piedra resistieron mejor los vientos. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida como Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos, por disposición de Trujillo, llegado al mando 2 semanas antes de la tragedia. El huracán que impulsó al dictador. Desde luego, el huracán le sirvió para crear el mito de que había reconstruido la ciudad, cosa falsa, porque la ciudad colonial no fue destruida, ya que los edificios intramuros eran de piedra y aguantaron bien la acometida del ciclón. Eso le permitió modificar la denominación de la ciudad años después, en 1936, de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, nombre que mantuvo hasta poco después del asesinato del dictador en 1961. San Zenón le pintó el pretexto para esta decisión terrible de cambiar el nombre centenario de la capital del país. Trujillo desplegó una imagen de eficiencia frente a la destrucción que causó el fenómeno. Fue pretexto para el uso de la autoridad fuerte y la necesidad de mano dura para resolver los problemas, y ganó reconocimiento entre los sectores de la población. Mi estimado estudiante, hasta el momento hemos visto de manera resumida la situación existente del país en el 1930 por el paso del ciclón San Zenón. A continuación, te presento un informe sobre el COVID-19 para que hagas una comparación entre el desastre del ciclón San Zenón y los efectos de la pandemia del COVID-19. El encierro obligatorio, la incertidumbre de las inminentes complicaciones sociales y económicas han repercutido negativamente en la salud mental de la población en general a lo largo de la pandemia del COVID-19. Expertos en materia de salud mental advierten que sumado a esas vulnerabilidades, los individuos podrían vivir también un estrés postraumático. En República Dominicana, tras el confinamiento social, se ha evidenciado altos niveles de ansiedad, depresión, tristeza prolongada, ataques de pánico y otras emociones negativas, lo que ha incrementado al uso y abuso de las bebidas alcohólicas, los conflictos a lo interno de la familia, intentos de suicidios, entre otros males asociados al comportamiento. La doctora Marisol Taveras, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, señaló que actualmente se ha estado haciendo una estadística nacional donde se tienen miles de casos de asistencia a personas que han pedido ayuda, y los casos que más frecuentemente se han reportado son en ansiedad en un 40% de la población en general, en los trastornos del sueño en un 25% y los trastornos de depresión. La información fue ofrecida durante el conversatorio semanal que desarrolla el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, en el que participaron expertos en psiquiatría de varios países. Luego de escuchar los efectos causados por el ciclón San Zenón y el COVID-19, te invito a que amplíes la información en periódicos o en la web sobre los daños causados por el ciclón San Zenón y los efectos del COVID-19. Luego puedes ir al cuadernillo en la página 22 y 23 y responde el esquema que allí se encuentra. No olvides que puedes hacerlo con la ayuda de tus compañeros de clase o tu maestro tutor, quien dará seguimiento al trabajo que realices. Al finalizar esta asignación, te invitamos a que reflexiones en cómo dos fenómenos que ocurrieron en épocas diferentes cambiaron la vida de los dominicanos. La dictadura de Trujillo desde 1930 a 1940.
Cuando hablamos de la dictadura de Trujillo, pensamos que el tirano fue presidente del país durante 31 años, pero en realidad Trujillo solo fue electo como presidente en los siguientes periodos: 1930 a 1934, 1934 a 1938, 1942 a 1947, 1947 a 1952. Si sumamos con cuidado, podemos darnos cuenta que en realidad Rafael Leónidas Trujillo solo gobernó como presidente constitucional durante 18 años. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes en los otros periodos presidenciales? ¿Por qué Trujillo utilizó otras personas para presidir el país durante estos periodos? ¿Cuáles razones motivaron al dictador a permitir que otras personas ocuparan la presidencia de la República? Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes la historia los conoce como presidentes títeres. Estos presidentes fueron Jacinto Peinado, 1938-1940. Manuel de Jesús Troncoso, 1940-1942. Héctor Bienvenido Trujillo, 1952-1957. Héctor Bienvenido Trujillo, 1957-1960. Joaquín Balaguer, 1960-1961. Como verán, Trujillo colocó durante la dictadura a 4 personajes cercanos, llamados en la historia presidentes títeres, los cuales gobernaron 13 años, aunque en realidad las decisiones eran tomadas por el mismo dictador. En la clase de hoy analizaremos 2 de estos presidentes que gobernaron dentro de la década de 1930 a 1940. Debido a los problemas internacionales ocurridos en su periodo de gobierno de 1934 a 1938, Trujillo decidió no presentarse a las elecciones y postuló como candidato a la presidencia a Jacinto Peinado. En las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1938, Peinado llevó a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente y ganó con la totalidad de los votos emitidos. En las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1938, Peinado llevó a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente y ganó con la totalidad de los votos emitidos, convirtiéndose en el primer presidente títere. Jacinto Peinado, antes de ser presidente, se desempeñó como secretario de Interior y Policía y de Guerra. En el gobierno subsiguiente del general Trujillo, se convirtió en secretario de la presidencia en el año 1932 y fue elegido vicepresidente de Trujillo en el año 1934. Peinado fue la mano derecha de Trujillo, elegido candidato en las elecciones celebradas en 1938. Asumió la presidencia el 16 de agosto de 1938, aunque en gran medida Trujillo siguió controlando el país. Peinado se mantuvo en el cargo hasta su muerte en la ciudad de Trujillo. El segundo presidente títere fue Manuel de Jesús Troncoso. Fue un muy buen colaborador de Trujillo y fue rector de la Universidad de Santo Domingo y un gran escritor. Accedió nominalmente a la presidencia en 1940 hasta 1942, tras la muerte del presidente Jacinto Peinado. Muy bien, queridos alumnos, veamos entonces un gráfico con todos los presidentes dominicanos desde 1930 hasta 1961. 1930-1934, Rafael Leónidas Trujillo. 1934-1938, Rafael Leónidas Trujillo. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1942-1947, Rafael Leónidas Trujillo. 1947-1952, Rafael Leónidas Trujillo.
1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la presentación de Jacinto Peinado como presidente títere en 1938? Trujillo siempre mostró preocupación por la inmigración haitiana a la República Dominicana y sobre la base de esto desarrolló una política xenófoba en el país. Dicha política iba dirigida, por supuesto, a los habitantes del país vecino, aunque también afectó a los dominicanos de piel significativamente oscura. En octubre de 1933 viajó a Haití para reunirse con Estenio Vincent, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vincent revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vincent aceptó y en marzo de 1936 ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, Trujillo decidió el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití, en un evento conocido como la Masacre de Perejil, o el Corte, donde tropas de ejército dominicano mataron miles de haitianos. Este hecho intentó ser justificado por el pretexto de eliminar infiltraciones conspirativas y como una represalia contra una idea de que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. Trujillo impulsó una política de antihaitianismo. A causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era activo en la política. Al contrario, durante los 31 años, Trujillo gobernó el país o como presidente o en las sombras a través de un gobernante títere. Después del genocidio de haitianos de 1937, Trujillo comenzó a tener problemas internacionales, en especial con los Estados Unidos, a pesar de ser su bastión de anticomunismo en el Caribe. Hamilton Fish, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió a su gobierno la ruptura de la relación con la República Dominicana si no se resolvía el conflicto con Haití. El 31 de enero de 1938, Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano mediante el cual se comprometía a una indemnización de $750,000 por la matanza, de los cuales solo pagó $550,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo se colocó del lado de los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 11 de diciembre de 1941. Si bien la República Dominicana no tuvo participación militar directa, este hecho determinó que el país se convirtiera en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Trujillo alentó las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, pero mantuvo relaciones tensas con parte de América Latina, especialmente Costa Rica y Venezuela. Mantuvo relaciones amistosas con Franco en España. ¿Sabes qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales regido por el derecho internacional, con la finalidad de establecer normas de relación o de resolver problemas concretos. El Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940. Entre sus representantes, Rafael Leonidas Trujillo de República Dominicana y por los Estados Unidos representado por el secretario de Estado Colter Hull, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas y establecía que a partir de ese momento las aduanas enajenadas desde 1905 como consecuencia de la deuda contraída desde los gobiernos de Ulises Seró dejaban de estar bajo el manejo directo del gobierno de los Estados Unidos
y sus oficinas, dependencias, pasaban a formar parte de la administración pública de la República Dominicana. El histórico Tratado Trujillo-Hull sentó las bases hacia el saneamiento de la deuda externa dominicana. Tras el golpe de Estado que lo aupó al poder en 1930, el dictador Rafael Leónidas Trujillo asumió el gobierno de un país en severa crisis económica, después de la invasión estadounidense de la República Dominicana. La deuda externa ascendía en ese momento a 16 millones de dólares y la situación se agravaba, en parte por las obligaciones contraídas por la República Dominicana mediante la nueva Convención Dominico-Americana de 1924, que modificaba ligeramente un convenio anterior, pero mantenía el impedimento para la suscripción de nuevos empréstitos y para el aumento de los aranceles aduaneros sin la aprobación del gobierno estadounidense. En 1938, en la conferencia de Evian, la República Dominicana fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios judíos de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago alrededor de $1 millón. En 1940 llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo que instituía la donación de 110 kilómetros cuadrados para los refugiados que luego se asentaron en Sosúa. No obstante las intenciones del régimen dominicano, el número total de refugiados judíos no superó el millar. En 1939, terminada la Guerra Civil Española, se permitió la entrada al país de los exiliados del bando republicano. Como ya estudiamos en la clase anterior, la llegada de Trujillo al poder fue producto de factores internos y externos. Hemos explicado con claridad los acontecimientos internos que facilitaron su ascenso al poder. Recuerda que algunos de estos factores fueron la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política, y la Gran Depresión de 1929. También abordamos que la llegada de Trujillo fue producto de la causalidad y que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica estableció en 1823 la doctrina Monroe. Pero para principios del siglo XIX, la política estadounidense tenía otros objetivos. ¿Sabes cómo se llamaba la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la década de 1930? Si lo sabes, es genial. Pero si no lo sabes, te diré que dicha política se llamaba The Big Stick. Observa esta imagen por unos segundos. Presta atención a los detalles y piensa, ¿qué te llega a la mente? En la imagen se observa un personaje con características anglosajonas, vestido con ropa de un policía norteamericano, con sus pies sobre los Estados Unidos, y a su alrededor se observan distintos pueblos americanos, cuyas figuras tienen un tamaño muy inferior. Este policía que observamos lleva consigo un garrote de proporciones exageradas, con una inscripción que dice "La nueva diplomacia", y en su brazo derecho un documento que expresa un objetivo de mediador, ya que se encuentra entre distintos pueblos en guerra y que traen a la gran policía propuestas de solución. Ahora quiero que escribas en tu cuaderno sobre lo que te llega a la mente mientras la ves y me escuchas. Escribe los detalles que llamaron tu atención. The Big Stick o el Gran Garrote. El Gran Garrote, así se conoce a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en la primera década del siglo XX. Se originó con el presidente Theodore Roosevelt y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir en todo el cono sur con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertiría en su patio trasero. Ahora hagamos una actividad que te ayudará a entender la política del Gran Garrote y su importancia en relación con la dictadura de Trujillo.
Antes de finalizar, investiga cómo influyó la política del Gran Garrote en Latinoamérica, en el Caribe y en especial en la República Dominicana. Explica qué significa la frase, habla suavemente y lleva un garrote, así llegarás lejos. Escribe tu opinión sobre cómo esta política se evidenció en el manejo que dio Estados Unidos a los hechos que ocurrieron en la primera década de la dictadura de Trujillo, en especial la matanza de 1937. Los invito a que hagamos una actividad para refrescar sus conocimientos. Lee con cuidado esta lista de enunciados para que evalúes lo aprendido. Luego selecciona las causas que propiciaron la llegada de Trujillo al poder en 1930. La gran demanda de productos manufactureros, la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez que devino en una crisis política, la Segunda Guerra Mundial, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, la Gran Depresión de 1929, el apoyo que brindó Horacio Vázquez a Trujillo para llegar al poder, Ahora que ya tienes tus respuestas, veamos cuáles son correctas y así podrás hacer tu autoevaluación. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez que devino en una crisis política, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, la Gran Depresión de 1929. Si acertaste en las respuestas correctas, te felicito. Si no, no te preocupes. Sigamos profundizando y conversa con tus compañeros de clase para que puedan responder a la siguiente pregunta. Justifica por qué las otras respuestas no son correctas. Si tienes alguna duda o dificultad, lo consultas con tu maestro o maestra. Recuerden que en estas 2 primeras semanas nos enfocaremos en la década de 1930 a 1940 del régimen de Trujillo. Y en la clase de hoy analizaremos los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta el año 1940, la dictadura de Trujillo, desde 1930 a 1940. Existen 2 términos que me gustaría que analicemos juntos: casualidad y causalidad. ¿Sabes la diferencia? ¿Fue la dictadura de Trujillo producto de la casualidad o la causalidad? Me imagino que ya tienes tu respuesta. Y si no la tienes, veamos la definición de cada término. Casualidad. La casualidad es la causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistas, especialmente la coincidencia de 2 sucesos. Causalidad. La causalidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo.
Luego de ver la diferencia entre ambos términos, nos enfocaremos directamente en una de las preguntas anteriores. ¿Fue la dictadura de Trujillo producto de la casualidad o la causalidad? Estamos de acuerdo que la dictadura no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad, impulsada, como hemos estudiado, por el gobierno de los Estados Unidos. Posiblemente les surjan algunas preguntas, tales como: ¿existen otras dictaduras contemporáneas al periodo de 1930-1971 en América Latina? ¿Por qué hoy no existen tantas dictaduras como antes? Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina contemporáneos a la era de Trujillo. Getúlio Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil. Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México. Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina. Investiga y analiza por qué las décadas de 1930 y 1940 fueron prolíferas para que se generaran gobiernos dictatoriales. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se inició de manera formal el 16 de agosto de 1930. Trujillo, como jefe del ejército, diseñó una estrategia político-militar que se desarrolló durante largos meses en la que promovió su figura. Obtuvo el apoyo de sectores económicos. Logró acuerdos con fuerzas políticas contrarias al gobierno del general Horacio Vázquez y se preparó para, llegado el momento, asestar el golpe contra la institucionalidad democrática de entonces. Todo esto se combinó con los conflictos a lo interno del partido del gobierno, la crisis en la economía mundial y la grave enfermedad renal del entonces presidente de la República, Horacio Vázquez. Para lograr sus propósitos durante las elecciones y en sus primeros años, Trujillo utilizó como régimen represivo a un grupo llamado La 42. El historiador Orlando Hinoa, en su artículo publicado en mayo de 1997 en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy, titulado La vida cotidiana al inicio de la era de Trujillo, plantea las tres versiones más conocidas relacionadas con el nombre de la famosa pandilla trujillista. La aportada por el historiador norteamericano Robert D. Krasler, que dice que el nombre le vino porque los pandilleros se movían en un carro Packard rojo, el carro de la muerte, ostentando en la parte delantera un letrero con el número 42, de donde le vino su nombre. La segunda versión se recoge de Jacinto Gil Bernal, quien en su biografía sobre Trujillo dice que la 42 hacía alusión a la 42ª compañía de US Marine Corps, de terrorífica recordación. La tercera está contenida en el testimonio de Andrés von Bernard, referida a que en la calle José Trujillo Valdés número 1, hoy Duarte, esquina Capotillo, hoy Avenida Mella, existía una ferretería llamada El 42 y que en la parte alta de la ferretería estaba el cuartel de Miguel Ángel Paulino.
Características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios. Las características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios son quiebra de numerosas empresas, aumento de precios, tasa de desempleo elevada, la demanda de productos agrícolas y materias primas desde Estados Unidos se desploma, llegada del ciclón San Zenón. Las medidas contra la crisis que estableció el gobierno de Trujillo son la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, reducción de salarios y despidos masivos, aumento de los impuestos, restricción a las importaciones, política de fomento a nuevas industrias. ¿Qué fue la ley de emergencia? Fue promulgada en octubre, mediante el cual el Estado Dominicano suspendió el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos. También redujo el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos. Además, disminuyó las importaciones y el equilibrio de la balanza comercial. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de las fuentes de la historia se encuentran las fuentes orales. Es posible que hayas escuchado hablar de la dictadura de Trujillo o que hayas leído sobre el régimen. Algunas de las ideas que se dicen presentan que Trujillo estabilizó la economía. Analicemos por un momento las medidas que establecieron el gobierno de Trujillo y preguntémonos, ¿eran necesarias estas medidas? ¿Cómo afectaron estas medidas la vida de los dominicanos? ¿Cuáles reacciones crees que pudieron causar en la población? ¿En cuáles sistemas políticos, dictadura o democracia, la población puede expresar su insatisfacción ante tales medidas? ¿Cómo se comparan estas medidas con las implementadas por el gobierno dominicano para tratar la situación sanitaria del COVID-19? Los invito a responder estas preguntas y que la trabajen junto a su maestro guía, que seguirá y evaluará el trabajo que realicen. Otras medidas que se establecieron en el orden económico fueron: el Estado intervino en la agropecuaria y en la industria, sustitución de la importación de alimentos, programa de estímulo a la producción agrícola, se impulsó la producción local. En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo desde el punto de vista económico. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado.
A continuación, les presento algunas de las empresas en manos de la familia Trujillo. Compañía Anónima Tabacalera, Fábrica Dominicana de Calzados, Pinturas Dominicanas, Ingenios Azucareros del País, Osama, Barahona, Boca Chica, Santa Fe y Río Jaina, Seguros San Rafael. Después de observar con atención la lista de algunas de las empresas en poder de la familia Trujillo, investiga sobre otras empresas que también estaban en poder de la familia Trujillo. ¿Existía alguna actividad económica en la que la familia Trujillo no tuviese presencia? Volviendo a la definición de monopolio que dijimos hace unos minutos, analiza lo siguiente. ¿Es el monopolio perjudicial? La pregunta anterior tiene dos respuestas posibles, ya que el monopolio puede ser positivo o negativo, por lo que te pido que pienses y respondas estas preguntas. ¿Para quién es positivo? ¿Para quién es negativo? El Partido Dominicano, mecanismo de represión trujillista. El presidente Rafael Leónidas Trujillo se juramentó un 16 de agosto de 1930. Un año después, quedó constituido un partido político que se convirtió de la noche a la mañana en una estructura de poder, instrumento de vigilancia de los opositores, instancia de control vinculado al Estado, además de un mecanismo para el enriquecimiento del dictador, que se extendió por décadas con el nombre del Partido Dominicano. El 16 de agosto de 1931, en acto público en el Teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el Partido Dominicano para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo. El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales o de propaganda, de vigilancia o información. El proceso de formación y consolidación de la estructura del partido y su incidencia en la sociedad iba parejo a la persecución de los opositores y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales, incluyendo a los que pertenecían a organizaciones opositoras. En la historia dominicana, esta organización política personalista, cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador y una palma a la que la gente se refería como la palmita, se organizó sustentada en los recursos del Estado y los aportes involuntarios del pueblo, convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional. De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias y obligatoria para la realización de diligencias públicas que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país. Junto a la palmita y a la cédula de identidad, que era también una identificación obligatoria para poder transitar, siempre se llevaba en los bolsillos o en las carteras o al lado de los referidos documentos otro carnet que daba fe ante las autoridades de que todo estaba en orden. Se hizo forzoso portar el carnet de servicio militar obligatorio. Por eso, era norma de las patrullas policiales y militares solicitar a los transeúntes mostrar los 3 golpes. Si por alguna razón un ciudadano no podía mostrar esos 3 documentos, entonces se le detenía para investigación o se podía señalar como sospechoso de ser contrario al gobierno. ¿Cuáles eran los 3 golpes? La cédula de identificación personal,
el papel de certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio o el carnet del miembro del Partido Dominicano, conocido popularmente como la palmita. Utilizaremos un gráfico de organización que llamaremos la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1940, pro y contra. Este gráfico de organización lo puedes dibujar con una balanza de dos lados, en donde podrás colocar los acontecimientos que hemos visto sobre la dictadura de Trujillo. Si estos hechos son positivos, según tu punto de vista, colócalos en el lado de pro, a favor. Si consideras que son negativos, colócalos en el lado de contra. La matanza de 1937. Quiebras de numerosas empresas. Creación del Partido Dominicano. Tratado Trujillo-Hull. Aumento de precios. Tasa de desempleo elevada. Ley de emergencia. Paralización de las obras públicas. Reducción de salarios y despidos masivos. Aumento de los impuestos. Restricción a las importaciones. Política de fomento a nuevas industrias. Bien, cuando completes el gráfico de organización, compara tu trabajo con el de tus compañeros de clase. Luego, socializa cuáles argumentos utilizaron para justificar sus respuestas. Después de revisar tu ejercicio, entrega el trabajo realizado a tu maestro tutor para su evaluación. Muy bien, ahora recordemos cuáles fueron los presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo. Recuerda que algunos de ellos fueron conocidos como presidentes títeres, ya que Trujillo ejercía el poder detrás de ellos. Escribe al lado de cada periodo el presidente correspondiente. 1930-1934. Si tu respuesta para este periodo fue Rafael Leónidas Trujillo, arrancamos bien. 1934-1938. Si tu respuesta fue Rafael Leónidas Trujillo, estás en lo correcto. 1938-1940. Si tu respuesta fue Jacinto Peinado, lo estás haciendo bien. 1940-1942. Si respondiste Manuel de Jesús Troncoso, seguimos bien. 1942
1947. Si respondiste Rafael Leonidas Trujillo, has acertado. 1947, 1952. Si has respondido Rafael Leonidas Trujillo, estás en lo cierto. ¿1952, 1957? Si tu respuesta fue Héctor Bienvenido Trujillo, seguimos bien. Ya casi terminamos. 1957, 1960. Si has respondido Héctor Bienvenido Trujillo, seguimos bien. 1960, 1961. Si has respondido Joaquín Balaguer, has hecho un excelente trabajo. ¿Recuerdan cuáles fueron los presidentes títeres? 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. La dictadura de Trujillo desde 1940 a 1950. Recordemos que en clases anteriores dijimos que un ensayo argumentativo está constituido en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Y que al igual que el ensayo, la dictadura de Trujillo se puede dividir en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. En las semanas anteriores profundizamos en la década de 1930 a 1940, que se constituiría en el inicio de la dictadura de Trujillo. Ahora avancemos en el estudio del desarrollo o consolidación del régimen de Trujillo en la década de 1940 a 1950. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en la que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. Es por esto que la segunda década de la dictadura de Trujillo estuvo matizada por acontecimientos externos que influyeron en la forma en cómo el régimen se manejó a partir de 1940. Recuerda que el Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas. Los años posteriores a 1940 asistieron también a diversas manifestaciones de repudio al régimen. Después de una década de virtual inactividad política de la oposición,
El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores llevó a la reorganización de los sindicatos, que habían sido captados y neutralizados desde el inicio de la dictadura. Enfrentando una cruenta represión, los obreros se atrevieron a reivindicar mejores condiciones de trabajo. En 1942 se realizó la primera huelga en Central Romana. Posteriormente hubo otras huelgas que obtuvieron un relativo éxito, ya que el gobierno cedió ante algunas demandas. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase en el día de hoy. Y en esta oportunidad hicimos una mirada general a todo lo que hemos visto en los días anteriores. También empezamos a conocer algunos hechos que ocurrieron en la segunda década de Trujillo, de 1940 a 1950. Ahora les invito a que investiguen sobre la apertura política que permitió Trujillo en la década de 1940 y analices cuáles eran las intenciones del régimen con dicha apertura. ¿Cómo trató la dictadura a los grupos que emergieron producto de la apertura? También te pido que consideres y analices si el accionar de Trujillo ante estos grupos revolucionarios se enmarca dentro de la situación existente en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. En la próxima entrega continuaremos profundizando sobre esta década. Los espero con el mismo entusiasmo de siempre. Hasta la próxima.